Bienvenidos a un nuevo sábado en Estilo Hogar. Hoy tendremos muchas cosas para compartir con ustedes. Hablaremos de la calidad del agua con la vicepresidenta de OCE. Te mostramos lo último en tecnología para domotizar tu hogar. Una sommelier de té nos cuenta todo sobre esta milenaria infusión. Te contamos qué es un edificio sustentable. Y también te presentamos un revolucionario juego hecho a partir de materiales reciclados. ¿Sabías que podés vender tu propiedad y aún así seguir viviendo en ella? Esa opción se llama Nuda Propiedad. Entérate a fondo de todo esto en esta primer nota del programa. Quédate ahí, ya empieza Estilo Hogar. Bueno, la nuda propiedad es un término legal que existe en el Código Civil de nuestro país y de varios países, que lo que hace es posibilitar la forma de vender solamente el título de la propiedad y quedarse con el usufructo, con ese derecho que le permite seguir usando esa propiedad, le permite alquilarla, por ejemplo, y bueno, todos los beneficios, o sea, quedarse en su casa, ¿no? Vender sin mudarse a su casa. Esa es la propuesta de Nuda Prop a través del término legal de nuda propiedad. El vendedor en realidad recibe un ingreso extra en el hogar sin tener que mudarse. Entonces rentabiliza esa propiedad y, por ejemplo, puede ser muy beneficiosa para las personas mayores, que por lo general son propietarios de sus hogares y lo que les cuesta es mantener una buena calidad de vida por la jubilación. Entonces, el beneficio más importante y el que nosotras nos motiva es a que las personas mayores puedan hacerse un ingreso extra a partir de esta modalidad de venta, de vender el título y quedarse con el usufructo. Y después, a la parte compradora también es un beneficio, porque esa parte compradora puede acceder a invertir en propiedades a menor precio. Obviamente que el precio que nosotros proponemos para este tipo de negocio de compra-venta depende del plazo de usufructo. O sea, la persona que se queda en su hogar puede elegir quedarse un tiempo, un plazo fijo, o puede elegir de por vida, quedarse vitalicio. Entonces, según esa elección, nosotros hacemos el cálculo del precio de la nuda propiedad de forma tal de ofrecer un precio equilibrado, tanto para el comprador como para el vendedor. Entonces, al comprador se le ofrece un precio que tiene un descuento importante, como mínimo es un 30% de descuento y hemos llegado hasta mayores, a mitad de precio, por ejemplo, o más descuento, porque bueno, el plazo ese influye mucho. Cuanto más plazo, menor es el precio. Nosotros también calculamos lo que es el precio considerando que la contribución inmobiliaria y el impuesto a primaria lo pasa a pagar el comprador de la nuda propiedad. Entonces también se hace ese cálculo de precio en función de estos costos. La idea es que sea beneficioso para las dos partes. Cuidamos mucho los términos y condiciones de la escritura para que este contrato que se firma comienza, digamos, una relación comercial entre las partes. Hemos definido desde el primer momento que no le vamos a cobrar al propietario vendedor. Eso es, digamos, dentro de nuestro modelo de negocios es algo fuerte, no negociable, ¿no? Que no se le cobre al propietario vendedor. Para muchos es una novedad, pero es tan antiguo como el Código Civil y tanto escribanos, contadores, abogados lo conocen muy bien. Lo único que nosotros lo que hacemos es educar e informar, transparentar el negocio para aumentar las posibilidades, ya sea para ese vendedor como para los inversores, porque estamos proponiendo un mecanismo nuevo de inversión en lo que es ladrillos. Entonces, el público uruguayo lo ha tomado muy bien. En Latinoamérica, porque hemos tenido un montón de difusión, también nos han llamado de varios países. Hemos firmado un preacuerdo comercial en la Argentina, ya en Rosario y San Nicolás, así que nos parece que es una modalidad que tiene mucho para dar. Y en realidad en Europa hace décadas que funciona y hay empresas súper consolidadas que promueven lo que es la modalidad de nuda propiedad y de rentas vitalicias inmobiliarias. Y en octubre del año pasado firmamos un acuerdo con un escribano y un ingeniero agrónomo en Colonia para
que la modalidad de la nuda propiedad también la apliquemos a lo que es campos. Entonces generamos el Nuda Campos. Nos parece que está bueno que también en el campo se beneficien de financiarse a través de la modalidad de nuda propiedad para lograr esa tranquilidad, ¿no?, económica y seguir con su actividad, ¿no?, de usufructo del campo. El año pasado, en uno de los seminarios que dimos en la Universidad de Ort, un profesor de Derecho le comentaba que un referente inmobiliario había dicho que la nuda propiedad se puso de moda y la pusimos nosotros. ¿Se acuerdan de la casa de los supersónicos? Aquello que nos parecía tan lejano, tan futuro. Bueno, el futuro es hoy y se llama domótica. Y lo mejor de todo, que lo podés manejar desde acá. Mucha gente se pregunta qué es la domótica y a veces se le viene a la cabeza que es algo muy caro o muy difícil de acceder o difícil de implementar, ¿no?, para nuestros hogares. Y la realidad es que es mucho más sencillo de lo que parece. Para nosotros explicamos fácilmente que la domótica, que es extender Internet a distintos aparatos de la casa que antes no estaban conectados a Internet para mejorar nuestra calidad de vida y aumentar nuestro confort, o brindarnos soluciones en seguridad, o ayudarnos a ahorrar energía, por ejemplo. Y nosotros nos especializamos en temas de tecnología, en brindar distintas soluciones para distintas problemáticas que tiene la gente, a un costo muy accesible y de fácil implementación. Eso es lo que buscamos. Nosotros nos propusimos llegar a cada rincón del Uruguay con la domótica, y una domótica sencilla y fácil de incorporar. Hace unos años era muy complicado, porque uno tenía que, cuando estaba construyendo una casa, ya pensar en la domótica, porque había que cablear, había que instalar distintos aparatos que lo controlaran de forma central. Eso no solamente representaba que fuera difícil hacerlo, porque uno tenía que pensarlo ya de entrada, y no todo el mundo construye hoy, y también representaba un costo muy grande para acceder a esa tecnología. Entonces nosotros vimos un vacío en el mercado, en donde la gente estaba demandando soluciones económicas y sencillas, y que todo lo pudiera manejar desde el celular, con una aplicación gratuita, disponible para todos los teléfonos y tablets, que se puede acceder desde cualquier lado. Lo importante es que tiene que tener internet, el aparato y el celular, nada más que eso. Esta maravilla, Gustavo, ¿qué te puedo contar? Esto es un enchufe inteligente que aguanta hasta 16 amperes, que son 3.520 watts. Con este enchufe, lo que sea que esté a esto conectado, tú lo puedes controlar desde el celular. Puedes controlar el encendido, podés medir cuánto está consumiendo, podés saber si está encendido o apagado en cierto momento, y te va generando un log histórico de cada vez que se encendió o se apagó ese producto. ¿Para qué se vende esto más? Para los termotanques, para que vos puedas controlar el termotanque y de esa forma ahorrar. Porque si vos te querés bañar de mañana, por ejemplo, actualmente capaz que lo que haces es dejás el termotanque prendido toda la noche. Con esto lo podés dejar preseteado para que se prenda el termotanque todos los días a las 5 de la mañana. Entonces vos te levantás a las 6 y tenés el agua caliente para bañar. Y después se apaga solo. También lo que haces cuando vos llegás del trabajo, me imagino que solés bañarte, lo que haces lo dejas programado también para que de tarde se prenda antes de que vos llegues. ¿Qué pasa si algún día salís antes del trabajo? Bueno, agarrás desde el celular, lo prendes para que esté el agua caliente cuando vos estás llegando. ¿Eso qué te permite? Ahorrar. Volvemos a eso. Más allá del confort que te genera,
la base de esto es el ahorro. Y para otras aplicaciones puede ser seguridad también. Esto lo conectás a una lamparita, por ejemplo, una portátil, y la dejás para que se prenda a las 2 de la mañana cuando vos estás de vacaciones y que se apague a las 2:30. Te levantaste al baño, por ejemplo. O que se generen dentro de cierto rango de tiempo eventos aleatorios, que se prenda, que se apague, como si vos estuvieras en tu casa. Entonces simulás presencia con un costo sumamente accesible para evitar de que te entre gente cuando vos no estás. Lo buscás en la aplicación, en tuya Smart, y ahí una vez que ya está conectado, a controlarlo desde donde sea. Llegó el momento de hacer una breve pausa en el programa. Cuando regresemos nos metemos en el mundo del té y también veremos qué es un edificio sustentable. Tenemos mucho más para compartir con ustedes. Ya volvemos. Y seguimos con más estilo hogar, desde aquí, desde el Hotel Cottage. Y llegó el momento de hablar del té, esa maravillosa bebida que nunca puede faltar en nuestros hogares. Presenta Casas Minimalistas Uruguay. Construimos la casa de tus sueños. Cuando hablamos de té, hablamos de la planta Camellia sinensis. A partir de la planta Camellia sinensis obtenemos los diferentes tipos de té, desde el té blanco, el té verde, el té oolong, el té negro y el té rojo. Es una variedad grande. Por supuesto, la planta del té contiene teína, a diferencia de las otras infusiones que nosotros a veces mal llamados las llamamos té, pero que en realidad son tisanas. Son las que provienen de otras plantas, así como el boldo, el tilo, la marcela, que son diferentes plantas de las cuales nosotros también podemos realizar una infusión, pero no son té. Siempre hablamos del té de invierno, hablamos del té caliente, pero en esta oportunidad hace mucho calor y por eso te propuse la idea de prepararlo y prepararlo frío, ¿no? Que también podemos disfrutarlo de él durante el verano, ya que nos aporta también muchísimos antioxidantes, nos hidrata y bueno, y es prepararlo de una forma caliente y luego se enfría con hielo, como en esta oportunidad que lo traje con hielo y que le da también esa frescura interesante. Este es un té verde llamado 4 estaciones, o sea que también lo podemos beber caliente como también frío. Es de la línea Mía Sinfonía y bueno, es una base de té verde al que se le agregan diferentes materias primas. En este caso tiene mango, papaya y ananá, o sea es un té frutal. Entonces no solo nos aporta los beneficios y los antioxidantes de un té verde, sino que además nos da esos diferentes sabores y aromas y un valor agregado al té con esas materias primas que le he mezclado. Muchas veces me preguntan la forma de prepararlo. Siempre los vamos a infusionar de una forma caliente. Luego de prepararlo, ya sea el té verde con 2 minutos de infusión, el té negro lo preparamos con 4 minutos, el té blanco con 3, pero luego de infusionarlo lo dejamos en la heladera y durante todo el día lo podemos beber sin ningún problema y es una bebida súper fresca. Muchas veces hablamos hoy en día del té, a diferencia de lo que era antes, como un producto gourmet, que también, no solo para beberlo, sino para incluirlo también en otras áreas, como es la gastronomía o como es los tragos, que hablábamos hoy del tema de los tragos, de la coctelería. Perfectamente este té frío, así helado, le podemos agregar, si queremos, o un poquito de ron, un poquito de vodka o un vino blanco, y es un trago perfecto para
para recibir en casa como aperitivo o para beberlo, ¿no? Y además también doy otro tips de agregarle también frutas. Muchas veces se puede agregar frutas como si fuera un clérigo de té, pero agregándole también esas pequeñas frutas y hielos. Desde el año pasado la editorial Planeta me propuso escribir un libro. No lo tenía pensado por ahora, pero bueno, me gustó muchísimo la idea porque también es otra forma de poder transmitir la cultura del té, no solamente con las catas, con las degustaciones y con los cursos que he dado, sino también a través de un libro que puede llegar también a mucha gente. Aparte, no es lo mismo la experiencia que tuve en Japón como en India, son culturas muy diferentes, también en Sri Lanka o también en Francia cuando estuve en Lyon, que fue cuando dije, sí, esto es lo que yo quiero, con mi gran maestra Nadia Becó, que me enseñó muchísimo de todo lo que fue el té. Y bueno, de que es también una experiencia, ¿no? Cualquiera de todas esas culturas tratan de transmitir sus tradiciones a través del té. También se transmite lo que es el encuentro de la familia, lo que es el recibir amigos y de lo que es la charla. Y bueno, hay que disfrutarlo y invitar más a tomar el té. Y aprender más de té. Y aprender más de té. Cada vez escuchamos más el término sustentable. Pero ¿qué significa ser sustentable a la hora de construir? Lo vemos en la siguiente nota. Bueno, la sustentabilidad en verdad es un término más o menos que se acuñe de desarrollo sustentable que viene con la idea de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la de las generaciones futuras. Lo que hace es involucrar tres conceptos, más bien tres globos, que es la parte económica, lo social y lo medioambiental. La sustentabilidad, la construcción, lo que busca es, digamos, un modelo de construcción eficiente, más bien pensado, bien logrado. Un proyecto sustentable te puede llegar a lograr ahorros a largo plazo, tanto de la construcción como de la operación. Te puede llegar a lograr en la perspectiva social lo que son ambientes mucho más cómodos, una calidad de ambiente interior mucho mejor. Y también la parte medioambiental a veces es la optimización de recursos. Hoy en día eso incluso se puede ver a nivel mundial, hay muchos. En Uruguay hay algunos también donde ya se empiezan a ver esas iniciativas de sustentabilidad. Y sí se puede ver también a gran escala algo que se ha implementado que es como una forma de certificar que un edificio está construido de esa forma a través de parámetros sustentables, que sería más bien lo que son las certificaciones. Un edificio que ya tenga ese sello y que la gente sepa más o menos qué significa ese sello, ya le brinda cierta confianza y ya le asegura de que ese edificio fue construido bajo ciertos parámetros. En el caso del sello desarrollado con Pasiva, es un producto que estamos desarrollando en conjunto. Es decir, nosotros planteamos parámetros a nivel de interés. Nosotros generamos esa demanda y en conjunto encontramos que el camino de formar este sello de sustentabilidad era el camino que era inminente, que alguien tenía que iniciarlo en Uruguay. Y somos los primeros en desarrollarlo. La aplicación de elementos sustentables siempre va a tener tres instancias. La instancia base es el diseño, que es como que la curva más... El punto ideal sería ahí arrancar a aplicar sustentabilidad desde el diseño, desde el vamos. Después hay una parte de desarrollo, que es la parte de construcción de la obra, que implica un montón de elementos que también comprenden a la sustentabilidad. Al momento de elegir la tecnología que vamos a aplicar, los materiales que vamos a comprar y cómo lo vamos a disponer. Luego de la parte de construcción, que tenemos para hablar bastante, tenemos la parte de uso. El uso inteligente, es decir, generar una arquitectura que sea utilizable, la usabilidad de la arquitectura. Es decir, es generar un elemento arquitectónico que no genere complicaciones al usuario.
que el usuario no tenga que estar yendo, viniendo, moviendo palanquitas, generando elementos que molesten el uso, porque eso termina en una falta de mantenimiento y en una perturbación mayor a la original. Hay un mito de lo que tiene que ver con la parte de costos. El aplicar elementos sustentables a un proyecto genera más gastos. Inicialmente genera un gasto que de repente comparativamente es un poco mayor. Pero para eso existen ciertas gráficas y ciertas tablas que nosotros tenemos en consideración al momento de desarrollar un proyecto, en la cual es ponderable un precio comparativo, puede llegar a ser un porcentaje más amplio, es recuperable o tiene un retorno económico en un plazo determinado. Eso también hace a la sustentabilidad. Por ejemplo, si yo evalúo estas aberturas en aluminio común, una serie común, de buena calidad, o por ejemplo usamos un DBH, que es un elemento que se está usando mucho ahora, que es un vidrio doble hermético, que va a dar mayor aislación térmica, menor transmitancia térmica, va a dar mejor protección acústica. Son elementos que siempre van a mejorar, pero tienen evidentemente una diferencia sustancial con lo que puede llegar a ser lo que comúnmente encontrás en el mercado en cualquier vidriería. Si vamos a costos, estamos hablando de repente de un 17, 18, hasta un 25% de diferencia, pero que son, vos con el ahorro energético que puedes llegar a lograr en una vivienda, lo puedes llegar a pagar en 3 años. A partir de 3 años vas a notar la diferencia. El sello en ese caso lo que va a hacer es, va a volcar un informe en donde te va a sugerir, mirá, si querés un ahorro energético de tanto por ciento, teniendo en cuenta tal base, bueno, lo que tenés que hacer es aplicar tal y tal elemento para mejorar tu proyecto. En todos estos años, la educación ha cambiado, ha variado, pero aquel concepto de que la escuela es nuestro segundo hogar, ese aún se mantiene. Es común escuchar la frase, la escuela es el segundo hogar. Bueno, al menos eso es lo que queremos que sientan las familias cuando vienen a visitar el GESEL. Nosotros lo sentimos como nuestro segundo hogar, ni que hablar, es un equipo de compañeras, docentes, no docentes, bueno, todos los funcionarios que hace muchos años que trabajamos juntos y queremos transmitir eso a los padres, que el cole sea el segundo hogar de los chiquitos. De hecho, muchos de nuestros niños están con nosotros 6, 8, 9 horas y realmente comparten con nosotros muchas vivencias y experiencias que a veces hasta los papás no lo pueden experimentar. Y también es un colegio que los recibe desde el anito, o sea, desde los 12 meses y algunos egresan con nosotros a los 18 años. Así que realmente los padres lo hacen transmitir así, que es la segunda casa, el segundo hogar. Jimena Rodríguez es la directora de Inicial en el Instituto Arnold Gesell y dice con emoción cómo a lo largo de la trayectoria es frecuente que los niños que entraron con 1 año de edad hayan egresado a los 18 luego de haber cursado secundaria. Realmente esa es la idea, trascender en la vida de esos niños y luego jóvenes. Y así lo hacen ver también las familias y nosotros también, nuestra idea, poder aportar lo máximo, la mejor calidad en su educación, la mayor felicidad. Lo que siempre decimos, que nuestros niños sean felices, que sean alegres, que puedan experimentar distintas cosas. No todo siempre es lindo y divino, pero aquello que, porque la vida misma nos trae complicaciones y si nos tenemos que frustrar juntos con la familia, nos frustramos, pero bueno, que todo sea un crecimiento y acompañar ese crecimiento a las familias y al chiquito o al joven según la edad. Pero sí, lo importante es eso de trascender. En tal sentido, desde el nivel inicial, la filosofía educativa del Instituto Arnold Gesell motiva a los niños a perseguir sueños, con diseños en diferentes espacios que promueven la creatividad y actividades que invitan a la libertad y los sueños. Que es la idea, que ellos vivan y experimenten sueños. Nosotros nos basamos y
apuntando más al nivel inicial en el chiquito. Bueno, sus necesidades, sus intereses, sus sueños, sus deseos. Y bueno, a partir de ello, de lo que ellos sienten, nosotras las maestras, bueno, vamos creando junto a ellos, vamos formándonos, vamos creciendo y vamos desarrollando con ellos distintas habilidades, potencialidades y para cumplir en un futuro también sus sueños, ¿no? O sea, es una idea de no es solamente educarnos ahora, tengo 2 años, tengo 5, tengo 8, sino que todo lo que sea para ayudar y acompañar ese proceso sea para cumplir los sueños en un futuro. Y también, ¿por qué no?, a corto plazo. Los docentes ven con satisfacción cómo desde inicial esa imaginación fértil de edad temprana, motivada e impulsada, se ve plasmada en trabajos de expresión plástica y artística que reflejan que el camino es el correcto. Sí, lo vivo porque me gusta deslumbrarme con ellos, porque me gusta imaginar con ellos y porque de alguna manera es como habilitar a que lo que ellos están soñando o están imaginando hay una posibilidad. Aunque sea en ese ratito y en su mente y en su corazón, también está eso de poder crear, de poder imaginar, de poder soñar. Colores, formas y el juego como método son algunas de las herramientas que se usan en esta etapa inicial. Y también está un poquito la estética y el poder habilitar con eso de que decís de los juegos, de los colores, de las formas, en qué lugar, en qué espacio, dónde se lo imaginan, cómo llevarlo a la realidad. El sector inicial del Arnold Gesell ha innovado con la aplicación de la filosofía Reggio Emilia, proponiendo tareas y proyectos según los intereses y propuestas de los niños, sin prescindir del programa oficial. Durante 2020, proyectos sobre temas tan diversos como los animales, la música, el pasado, la cocina y los ancestros, el tiempo y los fenómenos meteorológicos, los grandes artistas de la historia, por mencionar solo algunos, fueron la cultura del atelier que involucró a niños, docentes y familias, reafirmando aquello del segundo hogar. Nos vamos a una breve pausa, pero cuando regresemos tenemos una imperdible nota con la vicepresidenta de OCE. Enseguida volvemos. Hay quienes dicen que el agua es el petróleo del futuro. Pero ¿qué pasa con el agua en nuestro país? Lo vemos con la vicepresidenta de OCE, Susana Montaner. El servicio que presta OCE, nada menos que es el agua potable y el saneamiento, significan vida y salud, porque significan la calidad de vida de la gente. Y ahora que se hace referencia a aquellos países que tienen problemas de agua, realmente se la están viendo muy mal con la pandemia. Nosotros tenemos una tradición de prohombres que tuvieron en cuenta el agua hace 150 años. Aguas Corrientes va a cumplir el 18 de julio 150 años. La primera línea de bombeo de agua bruta, por supuesto, en aquel entonces, fue el 18 de julio de 1871, 150 años. Eso explica la tradición que tiene este país de la preocupación por lo que es el agua. Luego vienen los ingleses en el 48, que sería la OCE inglesa, como digo yo, y después cuando pasa el Estado en el año 52, cuando nuestros gobernantes se dan cuenta que algo tan importante, un recurso esencial para la vida, la tenía que manejar el Estado, porque de alguna manera tenemos el mandato de que el agua potable llegue a todos los ciudadanos. Se
sentimos la necesidad de que el país, el área metropolitana, no tenga solo aguas corrientes, sino que tenga además otra planta potabilizadora y otra fuente. Y estamos pensando en los proyectos, tenemos iniciativas privadas, en donde también licitaciones, en donde estamos pensando, ¿por qué no?, en la extracción, por ejemplo, de aguas del Río de la Plata, y ahí poder potabilizarlas y entonces pensar que tenemos una fuente infinita en donde definitivamente no tendríamos temor a una escasez o que no pasen aguas corrientes alguna desgracia o algún accidente y el 60% de la población de este país quedaría sin agua potable. No queremos prever futuro, porque a veces nos dicen sí, pero la población no aumenta porque otra fuente. No, buscamos la seguridad y la certeza. Yo pienso que además nuestra ley orgánica nos mandata anteponer las necesidades sociales a las económicas. O sea que nosotros tenemos distintos tipos de tarifa, la del hogar, la comercial, la industrial, y tenemos subvencionadas muchas tarifas, y tiene que ser así, porque el agua tiene que llegar a todos como recurso esencial. Si ustedes se dan cuenta, somos la tarifa más baja, ¿no? Y cada vez que no nos queda otra que subirlas porque suben los sueldos, porque evidentemente la inflación sube, se nos critica mucho, pero el problema es que es un círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso? Si no tenemos bienes, ¿cómo podemos hacer recursos financieros? ¿Cómo podemos asegurarle a la gente agua potable de calidad? Y miren que quiero detenerme en agua potable de calidad, porque si hay una pregunta que me hacen mucha gente, incluso mis amistades, ¿qué tal es el agua de OCE? Y yo digo que es excelente. Y no porque hoy esté en el organismo y tenga la camiseta puesta, sino que nos hemos tomado el trabajo de hablar con los ingenieros, que son muy buenos, por cierto, el recurso humano tiene la camiseta puesta, y todo el proceso de potabilización del agua. Nosotros no nos conta que lo tengan de repente otras aguas que la gente lo va a comprar por creer que va a tener más calidad. Por ejemplo, nuestra agua pasa por una coagulación. Esa coagulación luego tiene una fluctuación que lo ayuda a esa coagulación, sedimentación, filtración y desinfectación a través del cloro y a través del carbono, y eso todo, esos distintos procesos químicos, cumpliendo con las normativas legales, nos da una certeza de que el agua que sale de nuestras plantas potabilizadoras está en óptimas condiciones, tiene calidad de acuerdo a la normativa, la cantidad y además la continuidad, que es lo que asegura un agua potable en condiciones de ser bebida. Pero además de ello, quiero decirle que tampoco tenemos enfermedades de transmisión hídrica, y eso nos está dando la tranquilidad de que evidentemente el agua que OCE bombea es un agua buena. Claro, usted me va a decir qué pasa con la cañería. Cuando yo le hablo de la antigüedad del organismo, evidentemente tenemos cañerías de distintas edades. Algunas tienen 100 años y de distintas calidades, porque con el devenir del tiempo van cambiando la tecnología. Entonces va a depender también de eso, de la cañería, y sobre todo, y yo lo recomiendo en el hogar, cuando tienen tanques de agua, la higiene del mismo. Porque si OCE está bombeando agua de calidad, pero si el tanque no está en condiciones, usted abre la canilla y evidentemente no es un agua que esté en condiciones de ser bebida, por ejemplo. ¿Por qué el cólera acá en Uruguay no incidió? Porque teníamos la OCE. Es así. No fue lo mismo Brasil, no fue lo mismo Argentina. Yo diría que no fue lo mismo en América. ¿Por qué? Porque no tenían la tradición del agua potable, que estos prohombres que nos antecedieron mucho antes ya tenían la visión de que el agua era esencial y era un recurso naturalmente importante. En aquellos poblados alejados, donde se ve el trabajo que pasa la gente para poder acarrear el agua, y ni siquiera es agua potable, ¿no? Lo mismo con el saneamiento. Todos esos desafíos, yo decía, qué bueno es estar en OCE para empujar a esa gente que está en condiciones más desfavorables, por decirlo de alguna manera, para ayudarle a tener mejor calidad de vida. Bueno, ya con una economía castigada, cuando nos toca con esta pandemia,
todos esos proyectos e ilusiones no los perdemos, pero sí tenemos que practicar más el ingenio y la imaginación para poder llevar adelante y no dejar de llevar a cabo y que todos los habitantes, porque yo me atrevería a decir que entre un 98 y 99% de los habitantes de este país cuentan con agua potable. Son las zonas, los poblados más alejados, que cada vez que logro que en uno de esos poblados llegue el agua, la alegría y el rostro de la gente cuando abre la canilla, bueno, miren, yo le puedo asegurar que es una experiencia conmovedora, realmente. Le llena el alma y bueno, a uno se le van las preocupaciones en ese momento. ArcDaily, el sitio web de arquitectura más leído del mundo, publicó las tendencias arquitectónicas que definirán la próxima década. Veamos algunas. Puentes hipnóticos. ¿Por qué diseñar aburridos puentes cuando podemos construir hazañas arquitectónicas? Rascacielos en rotación. Esta imagen de un rascacielos de 80 pisos es una representación exagerada del futuro de Dubái. Parques interiores, como este primer parque público de Moscú que propone un paisaje híbrido en el que lo natural y lo construido cohabitan. Arquitectura invisible es la tarjeta de visita del diseño de ciencia ficción y los arquitectos de hoy en día se están acercando a ella. Casas a prueba de desastres. Son oníricas fortalezas futuristas en base a hierro y hormigón que fusionan el papel del artista con el del arquitecto, el ingeniero y urbanista. Rascacielos de madera. La idea de la construcción de 24 pisos en madera es bastante sorprendente e integra la naturaleza dentro de casa. Aún tenemos un bloque más de programa por delante. Cuando regresemos, le contamos sobre un juego de robots hecho con materiales reciclados. No se vayan porque enseguida volvemos, tenemos mucho más estilo hogar, aquí en Canal 4. Hoy en día, para los niños, es muy difícil divertirse dentro del hogar sin tanto contacto con las pantallas. Sin embargo, escuchen esta historia. Bueno, esto en realidad surge en un ómnibus con mi hija Olivia, que en ese momento tenía 4 años, hoy ya tiene 6. Estábamos jugando todo tipo de juegos como siempre hacíamos para ir a la escuela. Nosotros éramos más o menos media hora de ómnibus hasta la escuela. Y resultó que en un momento me dice, papá, me aburrí, no puedo jugar más al veo, no sé, de verdad, dame el celular, quiero ver un dibujito. Cuando lo voy a sacar, digo, solo mirando alrededor, todos los chiquilines absortos en la pantalla, y dije, no, yo no puedo hacerle esto. Dije, no, mira, vamos a hacer otra cosa. Vamos a inventar un juego, vamos a inventar algo. ¿Qué tenés ganas de jugar? Pensémoslo, y tuvimos un par de semanas tirando ideas de qué podíamos hacer para jugar camino a la escuela, ¿no? Fue así que empezamos con un desarrollo de un par de ideas, de jueguitos, como para llevar en el ómnibus. Y bueno, y una idea fue llevando a la otra hasta que dimos con una seguidilla de juegos. Y por ejemplo, este que está acá es, digamos, un hijito más de esos que fueron saliendo. Este puntualmente nace en pleno COVID, ¿no? En plena pandemia. Por un llamado de Ani. Que era para industrias creativas, para hacerle frente al COVID. Entonces ahí se presentaron diversos proyectos que iban desde series, proyectos musicales, distintos tipos de cosas. Nosotros presentamos este juego, que en realidad es como una adaptación de un sistema de juego que fue el que crearon Diego y Olivia y después terminamos de crear con el equipo, que es una adaptación de ese juego que es portátil, que vendría a ser como el Nintendo Switch o el Game Boy, pero de los juegos de mesa, que lo estamos desarrollando y va a tener un lanzamiento en marzo. Lo que buscaba era justamente, en contexto de pandemia, de COVID, la gente está en la casa, no puede comprar, no puede salir, no podía hacer nada. ¿Qué puedo hacer para jugar, entretener a mis hijos sin las pantallas?
con lo que tenga en casa. Y ahí nace Pow Robots, que es este juego que se juega con elementos reciclados y no tenés que tener nada, o sea, nada externo a lo que tenés en tu casa. Es un juego que se juega con dados y si no tenés dados se pueden hacer con rollos de papel higiénico o papel de cocina. Si no tenés impresora para imprimir las fichas del juego que presentamos acá, podés hacerla con lo que tengas, un cartón, un papel, lo que sea, lapicera, lápiz, colores. Y después clips, y si no hay clips, puede ser cualquier otra cosa que puedas anotar para poner los valores de los robots. Exacto. Bueno, y los robots acá, que en realidad están todos hechos de manera reciclable, o sea, con elementos, yo qué sé, tapitas, botellas viejas. Estos obviamente fueron pintados. La idea es un poco generar conciencia de reciclaje dentro de tu casa. Vos fíjate que el impacto primero que tuvo la gente fue, bueno, a partir de la cuarentena, aislate lo más posible. También hubo un impacto económico importante. Entonces la gente lo primero que hizo fue, al encerrarse, meterse de cabeza en la pantalla, en la tele. Eso lo que empezó a generar fue como una especie de estrés, ¿no? Porque es como estás encerrado y te encerrás más todavía, de forma virtual. Parte de lo que esto buscaba era, bueno, apaguen las pantallas, estás con tu familia, compartan el momento, de paso generemos un poco de conciencia. Yo solamente de casa, los primeros meses empecé a tomar conciencia de la cantidad de bolsas de elementos reciclables que yo solamente en mi familia generábamos, ¿no? Y bueno, y así fue como un poco se fue volando la imaginación, armando un poco el proyecto. Y además enseña otro tipo de cosas, como por ejemplo, después esto se fue pasando y empezamos a escuchar el feedback de la gente y la evolución. Y yo que sé, maestras, por ejemplo, empezaron a enseñarle matemáticas a los chiquilines a través del juego y cosas así, porque bueno, son valores, el juego tiene determinados valores y porcentajes, entonces es simple de entender, pero tenés que hacer determinada estrategia, determinados cálculos para llegar. A su vez también al lanzar los dados tenés valores y qué sé yo. Y como es un juego y es divertido, empezaban a entender determinadas cosas de matemáticas que de otra forma capaz les resultaba más difícil. En nuestro sitio web están las reglas de este juego, pero también hay unas reglas para poder jugar de forma no competitiva, sino cooperativa, donde estos robots juegan un rol más como piecitas del juego cooperativo. Ahí tenemos también hasta tutoriales que explican cómo es el juego. Tenemos un canal de YouTube donde están los tutoriales en video, que hay 2 personajes animados, que son 2 periodistas que te enseñan a jugar robots. Y después, si no, están los manuales en PDF que podés descargar o ver online y poder aprender cómo jugar. Esto, por ejemplo, está hecho solo con un rollo de papel higiénico. Justo agarró el coloreado por Olivia, que es la CEO y la gerente de la empresa. Pero bueno, es el rollo que lo cortás en 3, o sea, lo doblás así, lo cortás en 3 piezas y luego simplemente encastre. O sea, es muy simple. Se achata una vez, se cortan 3 partes iguales y después se achata en el otro sentido y ya te queda como... Y ya lo podés encastrar así nomás, pero mismo cuando los tirás, no sé si ahí se agarra, pero tienen buen peso todo, o sea, no difieren de una tirada con dados convencionales, ¿no? Y después está eso, lo que despierta la imaginación de los chiquilines, que es genial, porque vos más o menos le presentamos algunos robots como para hacer como de ejemplo, pero después ellos, la idea es que creen su propio robot y le den sus propios poderes y todo. Y nos pasaba eso, que en algunos talleres que hicimos, jugaban y te decían, te tiré el rayo no sé qué cosa, ahora yo te hice... Uno te había hecho uno con CDs de música reciclados, había armado un robot y decía, te tiro un rayo de música de no sé qué, y ahora inventan cosas que, claro, no están en el juego, son cosas de ellos. Es como un disparador y después los chiquilines hacen lo que quieren. Bueno, y así llegamos al final de otro programa. Gracias por acompañarnos. No se olviden que el próximo sábado tenemos mucho más para compartir con ustedes, acá, en Estilo Hogar.